medio dormidos pero bendecidos. El frío los tiene así. Queridos hermanos y hermanas, voy a empezar esta reflexión con una historia, algo que me sucedió esta semana en el despacho. Si alguien quiere sentarse, aquí adelante hay sillas para ustedes, todos bienvenidos. Estando en el despacho confesando, llegó un joven a buscar la reconciliación. Y dentro de la reconciliación empieza a contarme una historia. Y en esa historia que este hombre me cuenta, reconocía yo la capacidad que tenemos los seres humanos de elegir el bien o de elegir el mal. Nuestra carne fracturada, nuestra carne parece ser que en muchos momentos camina por las sendas que lo llevan lejos de su Creador. Este jovencito, animado por un amigo, decide salir de su tierra, creo que de Neiva, por allí cerquita, porque le dice que viniera a Bogotá a trabajar, que le mandara un dinerito para que le consiguiera un apartamento. Se viene con sus hijitas, todas menores, y se viene con su esposo. Cuando llega al terminal, el hombre, el amigo que lo quería ayudar, lo había bloqueado de todas las redes sociales y ya no le contestaba el celular. Lo deja en la calle. Un chico que le toca estar con sus hijitos y con su esposa durmiendo en la terminal del Salitre, sin saber qué hacer. Sale a buscar trabajo, a caminarse Bogotá. Recordaba yo la primera vez que llegué a esta gran ciudad, cuando me tocó experimentar lo mismo. 2 noches en la calle, cuando eso hacían unos fríos tremendos. Y cuando yo llegué a Bogotá, queriendo salir adelante, yo estaba mucho más cerca a los cerros, cerca al hospital militar, el frío era aterrador. Y 2 noches, yo, un peladito de 18 añitos, caminando, durmiendo por ahí, esperando cómo mi vida cambiara y mejorara. Y este muchacho sale a buscar trabajito y a decirle a la gente, deme lo que quiera. Lo único que necesito es conseguir el pasajito para devolverme donde sí tengo una casa, donde sí tengo un techo y donde no voy a padecer eso. Pero fíjese en lo que empieza a suceder. Su esposa empieza a estresarse, empieza a sentir rabia e ira. Y cuando él, caminando Bogotá, mojado porque todos estos días ha llovido, llega ante su esposa, solo recibe de ella recriminación: no has conseguido nada. Pero pobrecita, habría que entender a esa mujer con esas 2 criaturas con hambre, cómo se tendría que haber puesto. Entonces él, de la rabia y de la ira, levanta la mano y le pega a su esposo. Estaba muy arrepentido, lloraba, se le salían las lágrimas y me decía: no sé por qué llegué a esto. Y le digo algo, padre, me arrepiento. Tenía tanta rabia que con el rosario en mi mano lo boté. No entendía por qué Dios permitía esto conmigo y decidí incluso hasta desvivirme, intentar quitarse la vida. Situaciones como esas nos pasan a muchos de los que estamos aquí. Vivimos momentos de dolor y de sufrimiento que otros no ven y que otros no comparten. Y lo peor es que muchos van a intentar aprovecharse de tu condición. Cuando él, estando en el terminal hablando con los conductores para que alguno lo ayudara, le dejaran los pasajes un poquito más económicos o tal, algún señor avispadito, esos que suelen haber por el mundo, decide decirle: yo quiero ayudar, yo te voy a comprar los pasajes. Pero oído con lo que le contesta: pero tienes que hacer algo, debes acompañarme al baño. Ya saben ustedes para qué, ¿verdad? Qué tristeza que del corazón de los hombres salga tan serio. Y eso que le pasó a este jovencito, que gracias a Dios se detuvo y la presión de ese dolor, de ese sufrimiento no lo llevó a hacer tonterías, también le ha sucedido, repito, a muchos de los que estamos aquí. Durante todos estos días, el rey David ha sido en la liturgia de la palabra de la misa de todos los días el centro. Un hombre pastor de ovejas, elegido por Dios para gobernar a Israel.
un hombre sencillo, muy inteligente, con un corazón muy noble. Ese enfrentó al famoso capitán de aquel pueblo que increpaba al pueblo de Israel, el pueblo de los filisteos. Enfrentó con una cauchera de piedritas a Goliat y lo derrotó. Ese mismo que era un buen amigo de Jonatán y que se compartía todo lo que tenía, respetando la vida incluso del rey injusto que quería asesinarlo porque tenía envidia. Ese, llegando a ser rey y estando en el poder, un día sale a la azotea y contempla a una mujer semidesnuda, una mujer que no le pertenecía, y decide como rey tomar a esa mujer sabiendo que era la esposa de uno de sus capitanes. Esa mujer queda en embarazo y él, para intentar borrar la culpa, decide emborrachar al capitán para que cuando llegue a su casa se acueste con su mujer y él piense que el hijo que ella espera es de él. Pero tenía un capitán muy fiel, un hombre que incluso borracho nunca se apartó de la puerta del palacio para cuidar la vida de su rey. Pues ¿qué decide David? Decide mandarlo al frente de batalla, ponerlo en el lugar más peligroso para que lo asesinaran, como efectivamente pasó. Eso que hizo David muestra la humanidad que tenemos todos. Cuando usted quiere hacer el bien, pero decide no hacerlo, por irse detrás de las cosas del mundo que por ambición, codicioso, usted insiste a alcanzar. Eso que hizo David y que le costó mucho, porque entonces el Dios que lo había amado, el Dios que lo había elegido, ahora le ha dicho: por haber hecho lo que hiciste, vas a pagar las consecuencias de tus errores. Eso mismo sucedió con este jovencito que les cuento, y podría suceder en muchos de los que estamos aquí. Y de repente, ante todo este panorama, donde se muestra la fragilidad de los hombres, cuando buscamos nuestros objetivos por encima de todo, viene nuestro Señor Jesucristo y nos muestra como un enlace para que usted y yo encontremos la felicidad. Viene Jesucristo, sube a lo alto de la montaña, como lo hizo Moisés cuando recibió las leyes de Dios, los 10 mandamientos. Sube Jesucristo a lo alto de la montaña y se sienta, dice el Evangelio, como quien enseña con autoridad, porque tenía la autoridad para decirle a los hombres del momento que sí hay un camino para encontrar la verdadera felicidad. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando la terquedad es la que manda, cuando la soberbia es la que manda, usted y yo nos equivocamos. Y por eso encontramos en toda clase de hombres y mujeres que quieren pensar como quieren, que actúan sin Dios y que incluso se atreven a blasfemar contra Dios. Como lo hizo nuestro querido presidente en esta semana, a la persona que tendremos que rezar mucho, porque las consecuencias de sus palabras son para todo el pueblo. Y eso, ustedes y yo lo tenemos que tener presente. Que un hombre que gobierna se atreva a hablar de Dios de esa manera, no puede ser, muy impreciso, pero lo hizo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No vamos a fusilar? ¿No vamos a descargar? No podemos, porque somos cristianos. Lo único que hay en nuestro corazón es el deseo de que Él y todos los que están en el poder sean capaces de reconocer que no es su verdad, que la verdad ya es una y se llama Jesucristo. Y por eso, mis hermanos, ante el panorama que tenemos en el mundo entero, no solamente en nuestra amada Colombia, en el mundo entero, división, guerra, políticos contra políticos, como contemplamos también esta semana en España, ante la pérdida de estas personitas en el tren, cuando deciden celebrar la Eucaristía por el eterno descanso de ellos, cómo los políticos aprovechan el momento para enfrentarse entre ellos, porque dicen que España es un estado aconfesional y no se tiene que mezclar la religión. Pero ¿quién te crees tú para venir a decirme a mí que vivo mi dolor como familiar de esa persona que murió, que yo no puedo celebrar una Eucaristía con él? Esa gente que perdió a su familia en España nos ha dado una lección tremenda. Celebraron una Eucaristía rodeados de la iglesia, rodeados de los obispos, mandando un claro mensaje: que Dios consuela y que ningún hombre
por mucho poder que tenga, puede venir a prohibir las cosas que verdaderamente completan la existencia humana, que es solo una, Dios, Jesucristo. Y entonces, mis hermanos, ante todo este drama, como seguramente Jesucristo lo contempló en sus tiempos, viene hoy nuevamente a decirte lo siguiente: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces mi pregunta es: ¿será que tú eres pobre en el espíritu? Ojo, no pobre en el espíritu, pobre en el espíritu. ¿Será que por muy poderoso que te sientas, por mucho dinero que tengas, por mucho poder que tengas, eres pobre en el espíritu? ¿Reconoces que lo que tienes no ha venido simplemente de tu esfuerzo físico, sino que Dios te ha permitido tenerlo, y tener una familia, y tener una mamá, un papá, unos hijos, unos hermanos, unos amigos como el tesoro de tu vida? Pero que todo eso que tienes como tesoro en un segundo lo puedes perder. ¿Será que hoy puedes decirte a ti mismo: soy pobre en el espíritu? Y por eso el Señor hoy me dice: bienaventurado tú, niño, joven, adulto, anciano. ¿Será que hoy escucharás dentro de ti ese bienaventurado como la parte estructural de tu vida en la que encuentras verdaderamente la felicidad? Ya lo decía San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón permanece inquieto hasta que no descanse en ti. ¿Cuál es la inquietud que hay en el corazón del hombre? Pues esa inquietud que hay en el corazón del hombre es sentirse feliz, completado, y por eso nos arrojamos ante todo aquello que primero se aparece en nuestro camino. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos aferramos a un hombre, nos aferramos a una mujer? ¿Es ella o no es ella? ¿Es él o no es él? Y entonces lloro, y entonces sufro, y entonces a veces hasta pensamientos de quitarme la vida llegan, porque yo quería que fuera ella, o porque yo quería que fuera él. ¿Cuántos de los que estamos aquí, viviendo una familia y un matrimonio, siguen soportando, dizque por amor, que un hombre o una mujer los maltrate, o incluso que les peguen los gallos, como dicen afuera, que les sean infieles? Es que lo amo y que haga con su vida lo que quiera. Jamás. Necio e insensato no es lo que Dios quiere. Claro que hay que perdonar, y claro que la propuesta de Jesús es revolucionaria, porque cuando el mundo te dice que si alguien te falta, tú le hagas lo mismo, incluso 3 veces peor, Jesús te dice: no, calmadito, calmadito, quédate quieto, porque justicia la hago yo, que soy Dios. Qué hermosura comprender lo que el Señor hoy nos está proponiendo. ¿Tú quieres ser libre? ¿Tú quieres ser feliz? Solo hay un camino: hacer lo que Jesús te manda, hacer lo que Jesús te dice. Porque entonces, cuando actúas según las ideologías del momento, tú y yo perdimos el camino y perdimos la paz, y por eso no nos sentimos tranquilos, y por eso caemos en tantas miserias como las que le acabé de contar. Qué hermoso cuando el Señor dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran. Y entonces usted dice: Padre, pero ¿por qué los que lloran? ¿Cómo que bienaventurados? Dice Dios: cuando una persona está llorando. Claro que sí, porque una persona que llora verdaderamente por justicia, una persona que llora porque le ha llegado un sufrimiento, o porque alguien le ha hecho un daño tremendo que no se merecía, esa persona va a ser consolada, esa persona va a ser abrazada, esa persona va a ser levantada por el único que, como Dios, puede hacerlo y puede fortalecer su vida. Ese mensaje de Jesucristo sí verdaderamente es revolucionario. Decía bien el presidente durante estos días, lo único que dijo bien, que era un revolucionario. Claro que sí, pero no un revolucionario de la maldad, ni de las armas, ni de la tontería de los hombres que creen que ser revolucionario es coger un arma para encender un país. Mentiras. Revolucionario porque decide amar a aquel que incluso le está haciendo la vida imposible. Eso es revolucionario. Ese es Jesucristo, el que te dice hoy:
bienaventurado tú, que limpio de corazón en este momento vas a ver a Dios. Y como les dice a cada uno de ustedes, mis hermanos, a pesar de lo que usted tenga en su mente y en su cabecita, de sus deseos, de sus emociones, de lo que esté pasando ahí, como dice la gran Santa Teresa, la mente es la loca de la casa. Y si a la loca de la casa le das rienda suelta, ella hace locuras. Por lo tanto, hoy ¿qué te dice el Señor? Bienaventurado tú, que has venido a la Eucaristía del domingo, que no te quedaste en casa lleno de pereza y de frío, porque iba a llover, entonces ya no voy a misa. No, viniste a la Eucaristía. Estás aquí en el lugar santo, donde tienes que estar. Quizás ayer te desordenaste, quizás ayer hiciste con tu vida lo que te dio la gana, pero hoy decidiste estar en el lugar santo para emprender el camino. Bienaventurado tú que has buscado la Eucaristía, porque es la plenitud de tu vida. Bienaventurado tú que haces fila para pedir perdón, para reconciliarte con Dios, para confesar tus pecados delante de un hombre que quizás es más pecador que tú, claro que sí, pero que ahí está actuando el amor y es Él el que te está perdonado. Pero mucho más, bienaventurados ustedes que no vienen a misa simplemente a quedarse ahí perplejos, sino que con un corazón puro van a hacer fila para poder comerlo, masticarlo y llevárselo de aquí como sagrarios vivos y ir a manifestarlo en el mundo. Qué hermoso lo que Jesús hoy hace. Qué hermoso que la autoridad de Cristo viene a tu vida a decirte tranquilo, no importa la tormenta que estés viviendo, no importa la tormenta por la que estás pasando, solo importa que tu corazón esté unido a mi corazón. Queridos niños, queridos jóvenes, adultos, hermanos y hermanas, el Dios del amor que se hace presente ha elegido lo que no sirve para que este mundo empiece a servir. No se queden ahí quietos, hagan algo por sus vidas, hagan algo por los suyos, vean el sufrimiento de los demás, no se aprovechen de los demás, no codicien, porque les repito, mis hermanos, vamos a pagar las consecuencias tarde que temprano. ¿Quieres dinero? ¿Quieres poder? ¿Quieres casa, carro, apartamento? Claro que lo sudas y claro que lo puedes trabajar, pero ¿cuántas veces alguien a tu lado ha necesitado de ti y tú ni caso le hiciste? Y ahí estaba el rostro de Jesús, que esperaba que tú extendieras la mano. O quizás no solamente los bienes compartidos, sino también en el alma del papá, de mamá, del hijo, del hermano, que aún viviendo la necedad de su vida, la miseria y el pecado, necesitan de ti. No que los juzgues, no que los condenes, que te reconcilies con ellos. No vivir, siempre se los he dicho, del pasado. Él me abandonó, él me dejó, él no fue papá, ella no fue mamá, ella nunca me dijo te amo, ella nunca me dijo te quiero. ¿Y por qué yo ahora tengo que ser buen hijo? Porque Jesús te lo pide. Y porque de esa manera, dice el Señor, bienaventurados los misericordiosos, porque entonces tú alcanzarás misericordia. Hermanos y hermanas, ojalá que lo que el Señor nos ha pedido hoy verdaderamente se cumpla en nuestra vida. Ojalá empecemos a trabajar. ¿Quién dijo que era fácil? ¿Quién dijo que va a ser de la noche a la mañana? Tendremos que sudar y tendremos que llorar y pasar por las noches oscuras de nuestra vida, como bien nos describen los padres de la iglesia. Pero ahí está el corazón que se purifica, y que purificándose entonces el Señor le dirá: bienaventurado tú, que con un corazón puro verás el rostro de Dios. Pues bienaventurado tú, que saliendo de este templo esta noche seas capaz de llegar a casa a consolar, a ser misericordioso, a perdonar, a abrazar a esa personita con la que llevas quizás mucho tiempo enojado y no has podido perdonar lo que haya hecho contigo. Sal al encuentro con Jesús, ama desde Jesús, perdona desde Jesús, y todos mis hermanos será distinto. Cierren sus ojos un momento. Pongan una manita.
y desde el fondo del corazón experimenten cómo la voz del Señor viene a sus vidas. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los humildes, bienaventurados incluso los perseguidos por mi causa. Bienaventurado tú, que limpio de corazón, porque con ese corazón limpio verás a Dios. Reconoce que Dios ha sido misericordioso contigo, que sí puedes ver a Dios, que lo tienes en cada Eucaristía, que no solo lo puedes ver, sino que también lo puedes comer, que es el alimento de tu tristeza, de tu angustia, de tu pecado, de tu miseria, de todo aquello que te destroza. Es Él el que viene a completar cada espacio de tu corazón para que tu vida camine conforme a Él, para que seas llamado dichoso, bienaventurado, hombre y mujer, creados, distintos, nacidos en el amor, para dar amor a un mundo que tanto los necesita. Decid conmigo: Señor, mi corazón es tuyo. Quiero ser llamado bienaventurado, porque tú mismo, Jesús, limpiarás mi corazón. Amén.